La entrevista. En la sección de la entrevista, hoy pasaremos la efectuada por Francisco Navarro López del Círculo Podemos Berlín al diputado en Cortes Rafael Mayoral Parera el pasado 12 de mayo, inicio de la campaña electoral, y emitida el domingo 14 en el canal hermano de Twitch Diáspora Española, sí, con N, Diáspora Española, que sale al aire en vivo todos los domingos a las 21 horas, horario central europeo. Empieza la campaña electoral para las elecciones en las comunidades autónomas y en los municipios, y hoy ha venido a Berlín una figura prominente de Podemos a presentar nuestras propuestas y nuestra candidatura para las autonómicas también. Buenas tardes, buenas noches, Rafa. Muy buenas, un placer. La primera pregunta: llevamos 3 años largos en el gobierno de coalición, se han conseguido muchas cosas, otras cosas no se han conseguido, hemos sufrido el bombardeo mediático, la difamación, así como también procesos judiciales dudosamente imparciales y informes policiales falsos. Sin embargo, Podemos se halla presente, como digo, en el gobierno de coalición, y en estas elecciones autonómicas está en 10 coaliciones de izquierdas en las diferentes elecciones que se dan en las regiones. Además, las estadísticas también dan un aumento de la participación favorable a Podemos, incluso un poco por delante de Vox como tercera fuerza política. Frente a este paisaje que tenemos, todos estos elementos, una pregunta muy simple, pero quizá muy importante, es ¿qué balance se puede hacer al respecto de las expectativas y los resultados del proyecto de Podemos? ¿Y por qué es necesario seguir votando a Podemos? Bueno, yo creo que hechos son amores y no buenas razones. Creo que esa es la primera de las claves, ¿no? Nos dijeron que el gobierno estaba vetado para un espacio político como el nuestro, que para poder entrar en el gobierno había que convertirse en monárquicos y neoliberales, y no nos hemos hecho ni monárquicos ni neoliberales, seguimos siendo republicanos y seguimos planteando una salida democrática del modelo neoliberal y la necesidad de democratizar el Estado. Hemos demostrado que eso se puede hacer. Hemos demostrado que subir los salarios es lo más eficiente y se ha demostrado con la subida del salario mínimo. Hemos demostrado que se puede fortalecer la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores y se ha demostrado con la reforma laboral, que la primera reforma laboral que recupera derechos en todo el tiempo que ha durado nuestra democracia. Todas las reformas laborales tenían sinónimo de recorte de derechos de los trabajadores, por primera vez se recuperan. Hemos impulsado leyes que impulsan una ola que se incorporan a la nueva ola de derechos feministas. Hemos planteado una nueva forma de enfrentar la crisis, que es la más no solamente es la más justa, sino la más eficiente, que es protegiendo a la población, como el elemento central y el objetivo primero que tienen que tener las instituciones públicas. Hemos revertido la lógica de los recortes y se ha aumentado la inversión pública como un elemento de dinamización de la sociedad. Creo que hemos avanzado en muchas cosas y hemos demostrado que se pueden hacer cosas. Y creo que esas cosas que se han conseguido demuestran que las cosas que faltan se pueden conseguir. Y creo que esa es la clave. Ahora bien, lo que hace falta es que esto lo conjuguemos en primera persona del plural, que entendamos que la principal misión que tenemos las fuerzas políticas es abrir vía para que la gente pueda participar del proceso político y se convierta en protagonista de sus propias vidas, porque al final en las instituciones públicas se decide la vida de la gente en muchos casos, se ponen reglas y las instituciones se pueden poner del lado de las multinacionales y las grandes corporaciones o del lado de la población. Nosotros vamos a tirar de este lado, vamos a tirar del lado de las mayorías sociales. Y para eso al final depende mucho de la fuerza con la que llegas.
de la fuerza con la que llegan. Nosotros tenemos 30 y tantos diputados, ahí estamos en la pelea con esos 30 y tantos diputados, pero no solamente hacen falta los 30 y tantos diputados. Y creo que de esta legislatura debemos aprender también, ¿no? Hace falta también empujar desde lo social. Hace falta que la gente participe del proceso todos los días, no solo una vez cada 4 años. Decirle que la política es cosa suya, porque la política decide su vida. Y el 28, que hay que votar para cambiar las cosas. Que es el único día en el que vales lo mismo que Ana Patricia Botín. Y eso hay que aprovecharlo, porque eso solamente pasa una vez cada cierto tiempo. Ese día el voto de cualquier persona trabajadora vale tanto como el de Juan Rocha, el dueño de Mercadona. Y yo creo que eso es un valor muy importante, porque no es un regalo, porque también es una conquista de nuestro pueblo. Fue nuestro pueblo quien conquistó la posibilidad de que pudiéramos participar. Y hay algunos que dicen que es que el gobierno no puede gobernarse, no tiene capacidad de gobernarse, y que nos tienen que gobernar los listos que están en los consejos de administración de las grandes empresas. Nosotros creemos que sí, que nuestro pueblo puede gobernarse, sabe gobernarse y va a gobernarse. Y que estamos en ese proceso. Y además tenemos claro cuál es el camino. Nosotros sabemos que esto es la salida democrática al modelo neoliberal para poner en el centro la dignidad a la gente, y que eso tiene un final próximo, que es la posibilidad de que nuestro país definitivamente, en ese proceso de democratización del Estado, llegue a la República, una República solidaria y plurinacional que nos permita mirar al futuro con esperanza. Yo creo que eso es de lo que se trata, y en estas elecciones lo que hay que hacer es meter muchos votos que sigan diciendo que el proceso de cambio en nuestro país sigue en marcha, y que además en el próximo periodo las administraciones que se van a decidir ahora, que son muchas comunidades autónomas y los ayuntamientos, se van a poner del lado de la mayoría social, ¿no? Y eso significa participar de la construcción de un pueblo sin miedo. Muy bien. Tenemos que en algunas comunidades Podemos ya ha acumulado 3 legislaturas de experiencia en el gobierno, y tenemos una legislatura a nivel nacional que este año, que vamos a completar este año, ¿no? Y en estas experiencias han surgido divergencias, sobre todo dentro del gobierno, con el PSOE, evidentemente, alguna vez con otras alternativas políticas de la izquierda. Entonces, a partir de estas divergencias que han surgido a nivel autonómico y nacional, ¿no? ¿Qué dinámica se ha seguido o qué estrategia ha seguido Podemos? Eso por un lado, y por el otro lado, ¿cómo se puede evitar que la derecha mediática aproveche estas discrepancias, estas divergencias entre las diferentes agrupaciones de izquierda, por un lado, y por el otro con el PSOE? Que no está tanto dentro de ese... Bueno, decías que la novedad eran las divergencias con el PSOE. Yo creo que no, yo creo que la novedad son los acuerdos. O sea, creo que ahí hay una cuestión que también a veces, como pasa el tiempo, vamos muy rápido. Pero claro, nosotros venimos de tratar con un PSOE previo a que hubiera un gobierno de coalición que era netamente neoliberal. Venimos del PSOE del 135. Y venimos del PSOE de recortes, y del PSOE de reformas laborales, y del PSOE de muchas cosas, ¿no? Entonces la novedad es que hay acuerdos. La novedad no es que haya desacuerdos con el PSOE, la novedad es que ha habido acuerdos, y ellos se han dado cuenta de que devaluar los salarios es mala idea, y que tenemos que subir el salario mínimo. Cuando pactaron con Rivera, no querían subir el salario mínimo. Que hay que recuperar derechos de los trabajadores. Cuando pactaron con Rivera, decían que lo que había que hacer era bajar la indemnización por despido. Es decir, la novedad es que han asumido algunas propuestas que ellos no estaban dispuestos a asumir. Ahora hay otras en las que siguen en el mismo sitio. Ese es el problema. Pues en políticas de interior, por ejemplo, siguen en el mismo lugar. En la mirada que tienen con respecto a la guerra, siguen en el mismo lugar. Es decir, hay una apuesta belicista. En la cuestión, por ejemplo, la última novedad ha sido la última ocurrencia de abrazar el plan Botín para fomentar el mercado hipotecario en España, poniendo al Estado a avalar hipotecas. Bueno, ellos van haciendo, incluso ahora a final de legislatura, que piensan que pueden vernos un poco más débiles después del acuerdo, después de que vieron que podían dejar gobernar a la derecha por un día, aprobando la reforma de la ley del solo sí es sí con el PP, pues piensan que esto se puede seguir haciendo, ¿no? Entonces pues intentan privatizar las torres de control de los aeropuertos, se abre la posibilidad de la privatización de los trenes de Renfe de mercancías. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos redoblar el impulso de cambio. Nosotros ya hemos conseguido
aumentar la protección social, eso está claro. Hemos conseguido que en el debate esté que hay que revalorizar los salarios, que la devaluación salarial no sirve y que hay que regular los mercados. Hasta ahí han llegado más o menos, depende de los ratos, ¿no? Ahora tenemos que poner encima de la mesa, entre otras cosas, un elemento que es clave. Hay que desprivatizar los servicios públicos y recuperarlos para que garanticen los intereses de la gente. Había un informe de la AIREF que decía que las externalizaciones sanitarias han supuesto hasta 6 veces más coste que si hubiera sido prestación directa. Hay que abrir la veta de la desprivatización y para eso hace falta darle un impulso en esta legislatura y en estas elecciones municipales y autonómicas, sin duda, porque hay muchos servicios públicos que están en las autonomías y que están en los ayuntamientos y además eso determina mucho las condiciones de vida de la gente. Sí, como decías en la charla, en el momento en el que el PSOE se siente fuerte, vuelve a las antiguas tendencias neoliberales. Y dentro de esta dinámica... se ve fuerte, entre otras cosas, porque ve la posibilidad de una grieta en nuestro espacio político. Y eso es lo que le permite venirse arriba. ¿Por qué lo han hecho ahora? ¿Por qué ahora se han atrevido? Porque las privatizaciones no están fuera del acuerdo de gobierno. ¿Por qué se atreven ahora con las torres? ¿Por qué se atreven a abrir el debate? ¿Por qué se atreven a plantear, no el debate, porque no quieren pasarlo sin que se debata, ¿no? Pero ¿por qué dicen lo de la privatización del renfe de mercancías? ¿O por qué se plantean dejar gobernar a la derecha por un día? Bueno, pues porque aprovechan la grieta. Y eso los compañeros y compañeras que se plantean, ¿no?, que en estas elecciones municipales no había que hablar, o en las autonómicas que no había que hablar, sino que ellos solo se lo valían, pues se lo tienen que replantear. Es decir, si ellos ven hueco, van a apretar. Y están apretando. Yo creo que nosotros tenemos que estar a la altura. Y nosotros ahora mismo de lo que se trata precisamente es de ser capaces de poner encima de la mesa con claridad para que la gente asuma la responsabilidad de lo que tenemos enfrente. Nosotros no le vamos a salvar la vida a la gente. La gente se libera a sí misma. Nosotros lo que vamos a poner es una herramienta que pueden usar. Y eso es, bueno, pues que las próximas elecciones vayan y voten en defensa de los intereses de las mayorías sociales, que son los suyos. Y en este sentido, la segunda parte de la pregunta, ¿qué estrategias podríamos seguir para que la derecha mediática deje de aprovechar estas grietas o incluso deje de producirlas mediáticamente? Sí, en esa última parte me parece muy interesante, porque ahí es cierto que determinados debates vienen impuestos previamente por parte de los medios de comunicación. El asunto es si asumes o no asumes sus marcos. Nosotros no asumimos sus marcos. Entonces, como yo no asumimos sus marcos, ya han llegado a la conclusión de que la única opción que tienen es no sacarnos. Entonces, pues hemos visto cuál ha sido qué es lo que va a ocurrir en la televisión española, estamos viendo lo que está ocurriendo con la corporación A3 Media, estamos viendo lo que está ocurriendo con la corporación Mediaset. Bueno, creo que tenemos que hacer un trabajo de hormiguita, tenemos que seguir trabajando en el ámbito de las redes sociales y en el ámbito de la construcción social en todo lo que podamos para revertir esos mensajes. Y luego creo que hay que apostar decididamente por los medios alternativos. Hay que impulsar medios de comunicación alternativos de todo tipo, de toda índole y condición, que estén en manos de sectores que no sean grandes corporaciones. Correcto. Y por último, una pregunta con respecto a nuestro colectivo, al colectivo de la inmigración. Actualmente hay unos 2 millones de emigrados y emigradas de España, emigradas por el mundo, y se trata de un colectivo bastante grande con una situación y unas necesidades muy particulares, ¿no? Por ejemplo, existen problemas a la hora de encontrar la posibilidad de dar educación a tus hijos en el extranjero, en español, o por ejemplo la cuestión del retorno, la falta de implementación de planes de retorno y demás. Entonces, en este binomio de tensión entre el gobierno nacional, del PSOE, y la presión de los medios, y ahora mismo con la derogación del voto rogado, ¿no?, y esa posibilidad que tenemos los emigrados de volver a empoderarnos, ¿no?, de nuestra voz. En esta tensión con el gobierno, ¿no?, ¿en qué medida se toma en cuenta este colectivo, por un lado, desde el gobierno, desde esa coalición, y se va al encuentro de esas necesidades, y por el otro lado, desde el mismo Podemos, desde el mismo partido, cómo se percibe? Y bueno, una pregunta que hacía una compañera: ¿para cuándo una circunscripción exterior? Claro,
dependiendo de la relación en el gobierno y de la fuerza que tengamos en el gobierno, pero para cuando una circunscripción exterior que tome en cuenta esas necesidades. Evidentemente, no con el mismo estatus que una comunidad autónoma, pero intentando cubrir esas necesidades, esos intereses, esos derechos. La pregunta que planteas es compleja, pero además es muy interesante. Ahí yo situaría como varias ideas, ¿no? La primera, volvemos a lo de antes, ¿no? La pedagogía de los hechos, que yo creo que ayuda mucho, ¿no? La comunidad del exterior sigue teniendo muchas necesidades y el Estado está despreocupado de la comunidad del exterior. Y además, lo comentábamos antes en el debate, ¿no? Hay una filosofía todavía dentro del Estado de gasto frente a inversión, ¿no? Entonces todo se contempla como gasto en vez de contemplarlo como inversión, cuando hablamos de lo social, ¿no? Entonces como está en el capítulo de gasto, pues todo es siempre ahí, ¿no? María Jesús Montero viene donde viene, fue consejera de Susana Díaz, cuando estaba con las tijeras en la mano, es decir, su filosofía es la que es, está teniendo que cambiarla poco a poco, pero uno no sale de eso de un día para otro. Pero hay algo que puede hacer la comunidad del exterior en estas elecciones, que es enseñarles la papeleta. Enseñarles la papeleta, porque la papeleta de la comunidad del exterior es una papeleta, hoy, sea por el partido que sea, hombre, nosotros preferimos que sea por el nuestro, pero eso es la papeleta del sí se puede. El voto de la comunidad en el exterior es un sí se puede a todos aquellos que le robaron el voto. Y si la comunidad del exterior ha conseguido su voto, si la comunidad del exterior se moviliza, si la comunidad del exterior vota y vota a fuerzas políticas que estamos planteando que hay que aumentar la inversión social y que las necesidades se tienen que poner en el centro de los objetivos del Estado, se pueden hacer las cosas. Se pueden hacer las cosas y yo estoy convencidísimo, pero hay que movilizarse, hay que usarlo. Ahora hay una herramienta, hemos recuperado una herramienta, hay que usarla y usarla con determinación. Y luego además más cosas, cuando pasen las elecciones, a organizar la comunidad y a presionar al Estado para que cumpla con sus obligaciones con la comunidad del exterior, que es posible que lo haga, pero es necesario movilizarse. Y yo creo que esa va a ser una de las claves. La movilización de la comunidad del exterior conquista derechos. Para empezar, a conquista uno. Esto no es un regalo. Derogar el voto rogado no es un regalo, es una conquista de nuestra comunidad del exterior, que el articulado políticamente y ha conseguido que se convierta en un hecho. Y eso demuestra que el resto de derechos se pueden conseguir. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de articular esa conquista concreta en la construcción de horizontes y de nuevas esperanzas, ¿no? Y ahí es donde yo engarzaría con lo que planteaba la compañera de la circunscripción en el exterior. Eso es debate constituyente. Y a mí me gusta. Hay un debate constituyente permanente, porque la Constitución formal es una cosa y la Constitución material es otra. Hay un debate en la Constitución material desde hace tiempo y sobre todo desde la ruptura que produjo la crisis y la salida de la última generación de la migración, que es la circunscripción exterior, para participar del proceso político y para reflejar esa realidad social. Pero la Constitución borbónica se nos queda estrecha. Y eso no significa que tengamos que esperar a la proclamación. No, se trata de que empecemos a construirlo hoy, con eso que planteabas antes, esa comunidad activa que empieza a recuperar derechos, que ha recuperado el derecho al voto, que tiene que recuperar el derecho a la garantía del acceso a la cultura de la comunidad del exterior y derechos sociales. Y eso tiene un camino que tiene que ir hacia alguna parte. Y es a que se le termine reconociendo a la comunidad del exterior como sujeto político y tenga en el Congreso de los Diputados sus propios representantes que lleven de una vez por todas al Parlamento de forma directa la voz de nuestra gente en el exterior. Pues en la despedida, en primer lugar, te agradecemos que te hayas tomado el tiempo para hablar con el equipo de Diáspora Española y para darles este mensaje a nuestros videntes. La idea era que les animaras a votar en estas elecciones del 28M, pero creo que ya lo has hecho y creo que nos has dado el caballo de batalla para seguir peleando, conseguir esa consideración de la inmigración como sujeto político completo. Así que muchas gracias por habernos dado este tiempo y bueno, un saludo, si quieres saludar. Sí, un saludo a todos los que nos puedan estar viendo y muchísimas gracias
por permitirme participar del acto en Berlín y por permitirme participar de este espacio y, sobre todo, animaros a seguir impulsando espacios comunicativos como este porque nos hacen mucha falta. Es necesario reapropiarnos la comunicación y creo que espacios como este aportan su granito de arena en ese sentido. Así que muchísimas gracias por el trabajo que hacéis. En eso estamos. Gracias a ti, Rafa. Mucho ánimo con todo.